fiestas bonitas me ha gustado tanto todo. Las fiestas bonitas, mira, por ejemplo, el día de Marpitako es espectacular, ¿no? Zorrotzako oso ondo egiten dauz, zorrotzako jaiak eta umeentzako ekintza dauz, nagusientzako ekintza, danentzako ekintzak dauz. Orduan, jo, ez dakit, herria kalera urtetzea, danok disfrutatzea batera. Especialmente creo que voy a echar de menos los espectáculos de calle, lo del día. O sea, en lo que yo salgo con los niños y a cualquier rincón que vayas, pues eso, encuentras la gente, el ambiente festivo. El ambiente, la energía que se crea, el buen rollo, no sé, la unión que hay también, no sé, el buen ambiente, el rollo que hay con la gente, no sé, eso es muy guay, es muy guay. Cuando te juntas el día del Marpitako con todos, que hay gente que tiene trabajo fin de semana y piden ese día, y juntarte con los amigos, con todo, es lo más bonito. Pues la tamborrada, que yo he ido en años a la tamborrada, luego ya por el tema del trabajo no he podido, pero la tamborrada. Marpitako eguna, Carmen eguna, bueno, danak azken finean. Txufri dagoen eguna, aixe botako falta. Esta actividad se trata de llegar con una información breve, un poco general de la patología de cada paciente, y luego cuando llegamos al domicilio hacemos una primera valoración, una toma de constantes, y cuando tenemos una idea de todo lo que tiene ese paciente, pues llamamos a un centro coordinador en el cual desde Osakidetza un médico o un enfermero decide qué vamos a hacer. Tratamendua jarri, zaindu, pertsonaren behar izanak, bete. Yo soy auxiliar de enfermería y consiste en atender al paciente a las mañanas, a primera hora. Lo que hacemos es hacerles el aseo, hacerles en las camas, atenderles, darles de desayunar si hay que darles, y estar con ellos, esperar a los timbres. Consiste en todo el cuidado básico de una persona. Higiene, la salud, la alimentación, todo. Se le cuida todo, sentimientos, sus preocupaciones. Gizarte ekintza sailean, arlo ezberdinetan egiten dugu lan, batez ere autonomia falta duten pertsonei zuzenduta zerbitzu ezberdinak, eta babes barik dauzenan, bai helduak eta bai adin txikikoen zerbitzu ezberdinak, eta arlo komunitarioan zerbitzu batzuk. Gente handizeri atendidu, euren eskaerak eta atendidu albadirez, atendidu. Nuestro consiste en limpiar las calles, recoger muebles, recoger la basura, recoger cartón, barrer las calles, baldear las calles con agua. Mantenimiento herriko mantenimendu osoa, mobiliario urbano, horren danak konpontzea eta mantentzea. Pues mi trabajo consiste en hacer pedidos, en llevar el equipo que me toque en el turno, en estar en caja y reponer, hacer un poco de todo. En cuidar, o sea, cuidar a las personas, cuidar al que tenemos al lado, cuidar a cuidadores, cuidar, sí. Lo más duro, pues ver al paciente cuando está grave, ver a los familiares, atenderles a ellos también, y más que nada eso, cómo sufren y cómo viven el momento cuando están mal. Con el trabajo que hacemos, con la ayuda de médicos, de todo lo que compone la cadena de supervivencia, todo lo que hacemos, pues cuando llegas y te dicen que esa persona, por ejemplo, es un ejemplo, que está bien, que está en su casa, pues para nosotros es... Lo más bonito, pues cuando todo sale bien, cuando se recuperan y cuando las cosas vuelven a su normalidad.
Eta igual pertsona bat larri datorna kriston minagaz, jartzotzezu tratamendua, eta gero, esaten duzu, aize ondo nauen zubi eskerrik asko. Que esa persona está agradecida de por vida, que no sé, hay muchas partes, hay más positivas que negativas. Lo oíamos en China y por ahí, que parecía como muy lejos para nosotros, pero sin darnos cuenta, en un titá nos ha venido y nos ha pillado. Martxoaren lauean gabean, heldu zan gizon bat, sintoma horrekaz, eta horre esan gendun, guazen neurria jartzen da, jarri gendu zen neurria, eta izen zen koronavirus. Eta hori izen zen nire lehengo gaizoa, eroan ebana koronavirusagaz. Pues la verdad que creo que nos dimos cuenta cuando había un problema, cuando empezaron a hablar de quedarse en casa. Yo en el trabajo sí que hemos oído, no recuerdo muy bien, hacia febrero ya se empezaba a ver un poco que se movía el tema entre la gente, la preocupación. Gogoratzen dozelan martxoaren 12an jakin genuen eskola guztiak itziko zituztela, eta orduan esan genuen momentu horretan konturatu ginen hortik aurrera joango direla beste zerbitzu batzuk bai COVID-aren eragina kontuten izan behar genuela eta sufritzen, esango dut. Barik gure esan. Orduntxek hasi zen apuret entzuten, da telebistan jasen zerien hasi behar dizela jente apuret etxean gelditzen, eta lehenkotan neu personalen hartu nuen apuret, lasai. Apuret zezan eta, ikusi dugu, serio izan dela. Cambia todo. Cambia todo, o sea, es totalmente diferente todo. Llega el estado de alarma, un lunes vamos a trabajar pensando que sería un lunes normal, una semana normal, oíamos que venía algo, que algo iba a suceder, pero nos pilla a todo el mundo fuera de juego. Un silencio, encima no tenemos música ni nada, que quieras que no, la música rompe un poco el silencio, pero no. Las colas largas y separadas, la gente a lo suyo, compraban normalmente, ahora mismo ya compran y se quedan un poquito para aquí, miran esto, miran, no. Compraban y se marchaban y era como... Ha sido todo muy triste. Esa angustia que se sentía, ¿no? No se veía, no había movimiento en el pueblo, o sea, que es un pueblo muerto. Y luego esas colas para hacer compras, para ir a hacer no sé qué, para coger comida, para por el pan. Agertu egin dira guk esken ituen ezagutzen egoera batzuk, ze ez da bakarrik alde sanitario aldetik ze eragina izan duen pandemia honek, baizik eta jarri dituzten neurriak, ipini dituzte pertsonak egoera baten, euren behar izanei ezin zirela aurre egin. Guretzako, jenteari egunero egiten dugun geuse bat, ez egitea, esatea, ez da erresa. Noberape, bere bizimudu aldatu behar dugu eta ez da komodoa bentzat izan. Los primeros días sí fueron duros, para ellos y para nosotros, porque no éramos capaces ni de darles a entender qué es lo que estaba pasando. Fue una locura porque no sabíamos cómo hacer, no sabíamos cómo organizar, tanta gente para contener todo, porque al final eso era la contención. Nuestro principal objetivo era que el virus no entrara y contener lo máximo posible todo. Acabaron viviendo en las habitaciones, ya no podían ni siquiera disfrutar de los espacios de la residencia. Entonces para ellos era vivir en choquitos pequeños. Adibidez, pertsona nagusi guztiak gelditu zirela sartuta euren etxeetan, eta orduan sortzen zen zalantza, zelan, bakarrik bizi zirenak batez ere, zelan moldatuko naz, behar ditudan medikamentoak etzera ekartzeko nonor, baskaria, erosketak, edozein gestino, eta horretan aritu gara. Ha sido duro en ese sentido, de verlos a ellos mal, ver que nosotros tampoco podemos hacer nada para evitar la situación, porque al final lo que hay es lo que hay. Es la única manera de prevenir y de proteger los que tenemos, aislarlo y contacto cero con el exterior y con la familia. El arranque era
el arranque fue tremendo porque parecía que nos enfrentábamos a un virus que era una gripe. De repente esa gripe es un poco más fuerte. Y empiezas a desinfectar, a tirar producto. Y dices, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Contra quién estamos peleando, no? Gaixotasun hori buruz ez dakigu askorik. Orduan, zer jarri behar dugu, zer ez dugu jarri behar, zer neurriak hartu behar dugu. Orduan, larrialdietan, egunero da eguna bertan gauzak aldatzen ziren. Orain egin behar da hau, orain bestea, orain ez, orain guztiz kontrako, orain... Orduan, egun ginen apurtuet arduratute zezgenekin zelan jokatu. Y en Amorebieta además tuvimos la suerte o desgracia de entrar dentro de las ambulancias infecciosas para casos sospechosos de COVID. Y dices, noticias, Amorebieta, 3 más. Y dices, cago en la puta, y dices, ¿qué hostias pasabas? 5 más. Y claro, realmente necesitas tener esa sensación de decir, hostia, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Estoy ayudando al pueblo, estoy haciendo un trabajo bueno, ¿no? Pero en no saber si realmente eso es así, sí te quedas un poquito vacío. Desde Osakidecha nos dan la instrucción de llegar con esos buzos colocados. Ahí empezamos ya a enfrentarnos a casos positivos, a oír casos de gente que va falleciendo, gente que está muy grave. Yo la primera quincena fue cuando ya me empecé a sentir cansada, con dolor de garganta. Entonces, como soy una persona de riesgo porque pasé un cáncer, pues cogí la baja y estuve confinada, se contagió toda mi familia, mi hijo, mi pareja, mi exmarido, su novia, se contagiaron todos. Y bueno, lo primero, pues con un poco de fiebre, me aislaron y de ahí entré en la UCI y de la UCI pues ya volví a salir y ahora estoy bien y contento de que todo haya salido bien. Koronavirus zeukan jendea egoten zen gela baten bakarrik. Orduan, askotan, hil egiten ziren. Da gero, familiak gelditzen zen kanpoan, baina familia ezin zen sartu ezagurtzeko eta ikustera bere gaixoa ezin zen sartu. Llegar a los domicilios, decir a la gente que no puede venir al hospital. En nuestra ambulancia ha habido gente que no lo entendía, la mayoría lo ha entendido perfectamente y ha sido duro el verlos, muchísima gente despedirse. La gente se ha despedido porque daba por hecho de que era casi seguro de que no iba a volver a ver a su familiar. Es muy duro. Yo he tenido momentos en los que he llorado, tanto por mí como por los demás, porque es una impotencia de estar solo, no saber con quién hablar, a quién decirle las cosas. Y eso, y entonces cuando lo ves realmente es cuando te das cuenta que dices, ostras, esto es lo que hay. Egoera honetan konturatu ginen ze gatza izan behar zan hiltzen ziren pertsonendako euren familientzako egoera horreri aurre egitea. Ze agurrak beti dira zailak, baina egoera honetan askoz gehiago izan da, ezin izan dutelako aukera behar den moduan agurre esateko, bai ospitalean, bai etxeetan, eta gero, beste familiakide guztien artean agurre esateko. Orduan, egoera alarma sanitarioa indarrean egon denen arte, egin duguna da Amorebieta Etzanoko hildako guztiei bidali zaie karta bat, alkatiek bidalite, doluminak alde batetik adierazten eta bestetik eskaintzen arreta psikologikoa dolua pasatzeko. Jendea bakarrik egotea. Eta zu ezin zinen egoan laguntzen. Ze zenukan denporarik. Da ikustea bakarrik horreta, igual sartu gelara eta ja segota pertsona hori bizirik. Gogorra izan da. Egunero jasotzen behar izan demandak, eskaerak ikusita pertsonak txarto dabizela pasatzen, eta incertidumbre hori, ez da? Kudeatzea incertidumbre hori pertsonek behar dituztela erantzunak, eta batzutan ez dekozu erantzun zuzenak eta fijoak emoteko. Esa metodología de trabajo, todo eso, siempre hemos pensado que hasta ahora que no sabemos si aguantaríamos otra.
errespetoa egin behar dugu, eta eixoari, pandemiari, eta hori eukin da, beldurra beti pasten da, apur bat hogei hau, Luego llegar a casa, espectacular. O sea, yo he llegado a casa con el bote de lejía en la entrada para el calzado que siempre se quedaba fuera, la ropa metida en bolsas, desinfectantes todo el día, limpiando la ropa sola, no había ningún abrazo hasta que yo había pasado por la ducha, había puesto la lavadora. Eta hasieran bez aldatzen ebasan txandak, gurasoak hasi zitziteko, baina niretak esan duzten, zer nahi dozu biltzea, por coronavirus o de pena? Esan duzten berak. Da ni osatzen, venga, lastana, etxegin eban nire gizonagaz, da esan gendon babitzu. Da hasi ginen itziten, umeak eitit eta mamagaz. Baina, klaro, eurek posik, baina ni superlarritute, pentseta, nire erruagaitik zerbait gertatzen baldin bada. Sí, salir del trabajo y teníamos nuestras pautas a la hora de salir del trabajo, o sea, sabíamos cómo teníamos que ir completamente limpio para casa y de entrar en casa lo más limpio posible, y en la entrada al trabajo es que todo ha sido así y sigue siendo. Es algo que cansa, que agota, que hace que duermas mal, que hace que tengas pesadilla. Etorri zan 42 urteko mutil gazte bat, bizarduntzue, eta etorri zan oso txarto. Ezin eba larnaserik hartu, eta bera sentitzen zen oso txarto. Eta bera galdetzen duzten izena, zela deitzen zara, ba esti, eta esan duzten hilingo naz, edo bizirik urtengo naz, zelan ze oso txarto nahu, eta esan benga, lasai, dana urtengo dala ondo. Lasai gozuk hartu arnaz, eta ingo dugu aldogun guztia ondo egoteko. Ikusiko ondo, zontxetorriko dira uzikoak, zezo txarto egon zan, orduen uzikoak etorri ziren, eta baloratu iben, da lehen bailen joan ginen uzira. Larrialdetako erizain bat lagundu duten dutzu uzikoai gaixoa erbaten uzira. Eta orduan joan nintzen beragaz. Berondoan, eskua emoten, benga, ez dut esango izena, baina, benga, urtengo dala ondo, benga, arrasa hartu ondo, eta laster orduen ara uzira joan zanean, egin dotzien gauza pila, bizarrak endu dotzien, da azkenean oso larri jarri zan. Eta nio aste bete berando dugu nintzen beste gaixo bategaz, eta joan nintzen bera begiratzera, ia zelan zegoen. Da ikusi neban oso txarto, orduen, galdetu neutzen medikoari, zelan dago, izan duzte, hilingo da oso txarto dago. Orduen, horren ostean, egunero sartzen nintzenean hogera, bere arpegia eta bere begiek horrik laguntza eskatzen, arpegi horregaz lokartuten nintzen beti. Eta orain, pasatu dela denpora, batzutan igual esnatuten azgabean, eta bere arpegi ikusten dut laguntza eskatzen. Y lo más bonito, pues de todo lo bueno que me estoy llevando es la reacción, tanto de compañeras como ellos, porque nos han dado una lección ellos espectacular. O sea, yo me quito el sombrero. Yo doy fe de que mis compañeros han puesto mucha voluntad y ganas, ganas. No hay un problema de decir, hay que hacer esto. Y coge el sulfatador y echa lejía, echa cloro. ¿Cuánto tira? Tira mucho, porque va a ser mejor tirar mucho que poco. ¿Entiendes? Vengo con la boca seca de echar... Claro, eso al final tiene el polvillo, se abre todo y es como polvillita, ¿no? Es igual, al día siguiente igual, es lo mismo. Hay que hacer. O sea, tenemos que hacer. Tenemos que tirar, tenemos que desinfectar. Politena zer izan da, gure partetik ipini dugula dana, bai gainean, aleginak egin ditugula, eta erantzunkizunak emateko, eta nik uste dut lantaldea oso lan indartsua izan dela, une honetan, eta aurre egin dugula egoerari. Que en lo difícil hemos estado todas ahí unidas. Sí. Nadie cae, o sea, nadie echó para atrás, todo el mundo para adelante. Ha habido un sistema de videollamada, que al final han podido estar en contacto con ellos de un par de veces o 3 a la semana, y luego han empezado, conforme la desescalada, han empezado a hacer visitas, las primeras visitas han sido súper emocionantes, y yo creo que a más de una se nos ha saltado una lagrimilla por ahí. Hubo un momento en que a unas compañeras mías estaban cobrando y de repente una clienta les dijo, vamos a aplaudir a las chicas, y les aplaudieron y las pobres casi lloran. Sí, ha habido momentos así en los que la gente sí que te ha agradecido.
txalona izin da gehiago jenteak egiteko motivazio bat eta animoak emateko. Yo he salido cada día, vamos, animado, con ilusión, y la verdad que se recibían, pues algunos igual no lo veían igual. Para mí ha sido una chulada, ha estado muy bien, ha sido un detallazo y ha habido mucha gente que se ha involucrado. Y he llorado porque es que he visto todo el pueblo con todos los aplausos hacia mí y ha sido increíble cómo se ha volcado la gente, cómo han estado, pero una pasada. En general, súper bonito todo. O sea, yo salí a aplaudir todos los días a las 8, pero claro, al final, yo no he vivido como muy de cerca esa situación de contagio, o sea, de virulencia, de que nos afecte de forma directa, de lleno, de golpe todo el virus, ¿no? Entonces yo salí a aplaudir para mis compañeros que están pues eso, en hospital, en plantas de COVID, en la UCI, en la urgencia y en las demás residencias que han estado también pues desbordados. Egotea hor lehenengo linean jakinda zer zetorren, niretzako da txapo. Y yo creo que lo hemos hecho bien. Ez da urte egokiena gauzak normaltasun barruan egiteko. Danok botako dugu jaiak faltan, bueno, azkenean uda sasoia gainera kalean ibiltzeko sasoi hoberena dalako eta jaizetan bada askoz hobeago. Yo entiendo que no tiene que ser, este año no tiene que ser nada. Nada, porque este año sí la podemos liar gorda. Es lo normal, tenemos que tomar precauciones porque es que no son unas fiestas cualquiera, porque aquí se junta muchísima gente además. Y entonces hay que tener, lo más importante es la precaución. Y bueno, podemos vivirlas, pero de otra manera. Bai, jendea zaindu behar da eta nagusiek eta dana. Y a disfrutar pues al final también de lo que tenemos al día a día, que a veces no somos conscientes de lo que tenemos. Aspiramos siempre tanto o sea, siempre aspiramos como a más. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos delante, ¿no? Del día a día, de la familia, de estar en casa, de poder abrazar a tu madre. Llevo 7 meses sin abrazar a mi madre y se hace duro. Y entonces, pues eso, el día a día. Pero que tengan mucho cuidado porque ahora estamos tomando una cerveza y mañana podemos estar a punto de la muerte. Entonces, que se protejan, que tomen las medidas y que no es una broma, que con mucho cuidado.